Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de Cristo Jesús sea en el corazón de todos mis hermanos en esta noche. Hoy es 14 de enero del año 2024 y corresponde, como cada mes, a la Coordinación de Crónica Apostólica traer para todos ustedes el recuerdo de un capítulo más de la historia de la restauración de la Iglesia del Señor en este tiempo. Esta noche recordaremos la llegada del apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, a esta ciudad y puerto de Veracruz. Los primeros hermanos que creyeron en su elección, los que le recibieron en este lugar, cómo se propagó el Evangelio y los testimonios de aquellos descendientes directos de aquellos primeros creyentes. Rogamos a ustedes, tomen sus asientos y disfruten la recordación de esta hermosa historia. El 5 de mayo de 1939, el apóstol de Jesucristo Aarón Joaquín González llegó por primera vez al hermoso puerto de Veracruz, recibiéndolo en su hogar la hermana Aurelia Manzano y el hermano Manuel Sarrabal. Fueron los primeros creyentes que escucharon la doctrina que predicaba nuestro hermano Aarón. La hermana Aurelia y el hermano Manuel habían visitado mucho tiempo a diferentes congregaciones llamadas evangélicas, pero en ninguna de ellas habían encontrado la respuesta espiritual. En esa búsqueda de Dios, un día conocieron a un hombre llamado Isaías Cortés. Este hombre había venido de la ciudad de Guadalajara y les platicó que él conocía la doctrina de la Iglesia La Luz del Mundo y que conocía a un apóstol de Jesucristo llamado Aarón Joaquín, que había sido escogido y llamado por Dios para un ministerio santo. Tras 6 meses de escuchar este evangelio, el hermano Isaías le mandó un telegrama al apóstol Aarón explicándole que en Veracruz había un matrimonio que quería conocerlo. Fue así que el hermano Aarón dispuso su primera visita a esa ciudad. La paz de Dios nuestro Padre y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos. En este día me ha tocado una grande bendición de lo que yo he sido testigo. Mi nombre es Gabriela Gómez Flores. Soy de la segunda generación de cuando el hermano Aarón Joaquín llegó a este bendito puerto de Veracruz. Me siento muy dichosa de poder expresar, de poder manifestar lo que Dios ha hecho en mi corazón. El día que Él llegó es el día 5 de mayo de 1939. Fue una grande bendición. Conocí al hermano Aarón de 50 años. Él estaba fuerte. Él estaba con una voz que Dios le había dado de mucha autoridad. En Veracruz, todavía, como su hermana, hay un testimonio verídico de lo que el apóstol de Dios, Aarón Joaquín González, hizo cuando él llegó. Primeramente, llegó a una casa donde el hermano Manuel Sarrabal lo recibió y de ahí toda su familia conoció este bendito evangelio, como también mi madre conoció este evangelio y toda mi familia, toda su generación. Todavía doy gracias a Dios que soy la última de esa generación de mi madre y todavía permanezco en la iglesia bendita de Dios, con esa fe inquebrantable y con esa seguridad de que hay un apóstol de Dios sobre la tierra. El hermano Aarón fue un hombre muy valiente que llegó a las playas de Veracruz. Dios fue el que le inspiró. Dios fue el que le dio ese deseo de venir a este bendito puerto de Veracruz. Llegó, según el testimonio de otros hermanos que me han antecedido y que fueron testigos,
que él llegó a las playas. Soy la hermana Elisa Flota Mendoza, cuarta generación de la hermana Aurelia Manzano. La hermana recibió el evangelio por medio del hermano Isaías Cortés, un hermano que venía de la ciudad de Guadalajara a trabajar aquí. Cuando lo conocieron el matrimonio de Manuel Sarrabal y Aurelia Manzano, el hermano les predicaba de un apóstol de Jesucristo, y mi abuelita le entró pues la curiosidad de quererle conocer, y ella le expresaba al hermano Isaías Cortés que quería conocerlos. El hermano Isaías Cortés le mandaba un telegrama al apóstol de Jesucristo, el hermano Aarón, diciendo que aquí en el puerto de Veracruz había un matrimonio pues que quería conocerlo. El varón de Dios, el día 5 de mayo de 1939, llegó a este lugar con su esposa y 5 hermanos más en un carrito que él traía. El varón de Dios llegó a la casa de la hermana Aurelia y empezaban a platicar. En esos momentos mi abuela expresa que ella sintió que verdaderamente él era un apóstol de Jesucristo. El testimonio que yo recuerdo de la hermana Aurelia, que ella nos los dio a toda la iglesia en el templo, ella nos platicó cuando llegó por primera vez el apóstol Aarón Joaquín González a esta ciudad. No estaba como se encuentra hoy la ciudad, estaba muy, pues como que apenas empezaba a urbanizar, pues no había tampoco hermanos, no había iglesia a donde pudieran haber recibido al apóstol del Señor. Por eso mismo, él y los hermanos que le acompañaban, pues tuvieron que pernoctar, pasar la noche por allá, por un lado de la playa, enfrente del bulevar, porque pues no había dónde hospedarse, donde los recibieran. Y entonces ellos al otro día dice que ellos empezaron a caminar buscando una dirección que ya el apóstol del Señor ya traía. Entonces se llegaron a la casa del hermano Manuel Sarrabal y de su esposa, la hermana Aurelia Manzano. Allí llegaron ellos, dice la hermana nos platicaba que oyó toquidos en la puerta y abrió para ver quién tocaba. Su compañero, el hermano Manuel, ya estaba, dice, preparándose para salir al trabajo. Entonces ella sale y atiende al hermano Aarón y a los varones que iban con él, a los hermanos. Entonces le preguntaron por una persona. Entonces la hermana dice que ella se volteó hacia atrás a donde estaba su esposo, poniéndose sus zapatos porque ya estaba para salir a su trabajo. Y dice que el hermano, la hermana le dice: están unas personas preguntando por esta otra persona, ¿puedes atenderlos? Y ya el hermano dice que fue a hablar, a platicar. Pues ya allí dice que pues el varón de Dios hizo la pregunta, el hermano Sarrabal, el hermano Manuel le contestó, pero ya pues allí el varón de Dios, él empezó pues a dar testimonio de la misión que él tenía. Y pues yo creo que Dios hizo la obra en el corazón de los hermanos, del hermano Manuel y de su compañera, la hermana Aurelia, porque ya ellos pues allí ya se empezaron a reunir a donde se les invitaba para oír la evangelización. Siempre que él venía, lo recibían en la casa del hermano Anastasio Soto. Era un patio, una casa muy grande, un patio muy grande, lleno de árboles, y el siervo de Dios le gustaba sentarse ponía un petate
y ahí se sentaba él y alrededor los hermanos que lo acompañaban y hermanos de aquí de la iglesia también, y se ponía a platicar con ellos. Era una fiesta espiritual, pero muy, muy hermosa. En las visitas que el hermano Aarón nos hacía, terminando la dominical, nos encaminábamos, nos invitaba a que lo acompañáramos a caminar por toda la calle de Cuauhtémoc, que pues no estaba pavimentada, era una calle muy rústica, llena de piedras, llena de polvo, pero pues no, en ese tiempo yo creo, pues no, a lo mejor ni había calles más buenas. Todas han de haber sido muy rústicas, porque se estaba empezando a formar esta ciudad. Y por este lado, esta parte de la colonia donde se encuentra el templo ahorita de la calle de Francisco Canal, donde está ahorita el templo. Y pues nos íbamos por toda la calle de Cuauhtémoc, caminando atrásito de él. Él iba adelante con los hermanos ministros que le acompañaban. Y llegábamos a la calle de Carlos Cruz, que vienen siendo de Canal a Cortés una cuadra, de Cortés a Juan Soto otra cuadra, y luego a Carlos Cruz otra cuadra. 3 cuadras caminábamos con el apóstol del Señor, y doblábamos en esa calle para llegar a otra cuadra más adelante, que es la calle de Guadalupe y Victoria. Allí tenía su casa el hermano Anastasio Soto, que fue otra de las primeras piedras que se convirtieron a la iglesia por la predicación del apóstol Aarón Joaquín. Llegó a Veracruz y los hermanos lo recibíamos con mucho cariño de aquella semilla que sembró en algunos hermanos antiguos, entre ellos el hermano Manuel Sarrabal y el hermano Anastasio Soto con su compañera, también obedecieron a la palabra y lo recibían en una especie, hermanos, de una finca muy grande que es aquí en Victoria y la calle de Carlos Cruz. Yo quiero relatar un testimonio. Cuando yo tenía 5 años, estábamos en Potrero, Veracruz, que mis padres fueron a ayudar al hermano, en ese entonces estaba el hermano Prisciliano González, y mi padre lo iba a ayudar a lo que fuera necesario ahí, y se iban a andar predicando. Entonces había problemas de un hombre que se apellidaba Olea. Andaba pues mal y quería hacer división en la iglesia. Entonces el hermano Prisciliano llamó al hermano Aarón, le platicó al hermano Aarón y él fue el hermano Aarón. Entonces pues yo veía, porque yo estaba chica, yo oía cómo mis padres, ya cuando salían de la dominical de la presentación del hermano Aarón, se empezaron a platicar ellos. ¿Te fijaste cómo lo veía? ¿Te fijaste qué coraje le tiene al hermano Aarón? Sí, dice, pero mira, Dios dice que de lo que de arriba viene sobre todo es. Y como era un apóstol de Dios, él habló con él y tuvieron pues una plática. Y a muchos hermanos estuvieron ahí de testigos. Eso es todo lo que yo recuerdo. Sin saber lo que le esperaba, el apóstol de Dios, con ese valor que él tenía, recorrió las playas, recorrió terrenos, y en su alimentación, recuerdo que los hermanos anteriores decían que hasta no había comida, pero él no se dio por vencido, como un hombre valiente. Bendito sea Dios, mis ojos son testigos, todavía por gracia de Dios, que el hermano Aarón se presentó, hizo muchos milagros, sanó enfermos, y entre ellos un paralítico. En esta foto se puede apreciar al apóstol Aarón Joaquín
limpiándose el aceite de sus manos con que había ungido a todos los enfermos a quienes había efectuado la sanidad ese día. Con sus muletas, llegó, subió, y el hombre, cuando él salió, ya no llevaba muletas, ya no llevaba nada, por su mismo pie. Decían, por ahí anda un hombre que da la sanidad, por ahí anda un hombre que cura a los enfermos. Ese hombre era el apóstol de Dios. Recuerdo que en una visita del apóstol Aarón, ya estaba el templecito de techo de cartón, de láminas de cartón. Sus paredes sí eran de material, aunque otros hermanos que me antecedieron platican que dicen que fue primero de madera, el templo fue de madera, pero pues yo no lo recuerdo, pero el templo donde recibíamos al hermano Aarón sí ya era de material y su techo de láminas de cartón. En una ocasión hizo una maravilla, una obra maravillosa, porque un hermano ya grande de edad, pero que estaba enfermo de su vista, no veía. Entonces el varón de Dios oró por él y el hermano salió caminando con sus propios pies porque él había recibido la vista. Los primeros bautismos que se llevaron a cabo en este lugar y puerto de Veracruz fueron los nombres de que son mis hermanos, unos que ya durmieron, otros que nos dejaron un bonito testimonio, fueron el hermano Manuel Sarrabal, la hermana Aurelia Manzano, el hermano Anastasio Soto, la hermana Constantina Ávila y la hermana Lidia Arrieta. Esos fueron los 5 primeros que bajaron a las aguas de bautismo en este bendito puerto de Veracruz. Posteriormente, a la otra semana, bajaron otras 5 almas con la bendición de Dios, hecho en la avenida del apóstol de Dios, Aarón Joaquín González. Yo quisiera recordarles, decirles que de los primeros hermanos de los antiguos, mi madre llevó el nombre de Julia Flores Espinosa. Fue una madre ejemplar que toda la familia se convirtió y todavía estas generaciones seguimos profesando la bendita palabra del Señor. El bautismo y aceptaron los 5 hermanos primeros del bautismo que el varón de Dios le había hablado, entre lo que les platicaba, que había un bautismo en agua y un bautismo en el Espíritu Santo. Y así fue como mi abuelita le empezó a hablar a sus otros hermanos de la congregación donde ella se encontraba. Y en el segundo bautismo se volvieron a bautizar otros hermanos, entre ellos el hermano Refugio Villagómez y otros 4 hermanos más. Este evangelio se ha propagado, ha nacido de aquí del puerto de Veracruz, Francisco Canal. Este evangelio se ha multiplicado en diferentes partes, en diferentes lugares. Hermanos, han nacido sus hijas de este evangelio, que son hermanos colonias, hermanos que nunca nos imaginamos, al menos tu hermana, que iba a ser multiplicado este evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, hermanos. Al menos yo, hermanos, pues me estoy personificando, una hermana de 84 años. Dios me ha permitido ver la grandiosidad de esta semilla que nació un día aquí en Veracruz, y ahora tenemos muchos lugares donde se alaba el nombre del Señor Jesucristo.
Esperamos que este recuerdo haya sido del agrado de todos ustedes y que nuestras nuevas generaciones también puedan saber cómo fueron los inicios de la Iglesia del Señor en este tiempo. El próximo mes los esperamos con un capítulo más de la recordación de la Iglesia del Señor. Hasta entonces, que Dios los bendiga.